Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Ya llegó? Hace 8 días iniciamos el estudio de la mente de Cristo, ¿verdad? Hablamos del propósito, ¿sí? Tener el mismo pensamiento, tener el mismo sentir de Cristo en nuestras vidas. Y en Filipenses 2, en el capítulo 2, en el versículo 5, ¿verdad? Nosotros vemos, ¿verdad? La escritura que declara: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor Padre, en esta noche, por la vida de tu pueblo, por cada familia representada. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y quebranta todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en contra de sus vidas. Gracias, Jesús, por tu infinito amor y tu eterna bondad, por tu eterna misericordia, Señor. Gloria a ti, Padre, bendito eres. Háblanos en esta noche. Amén. Dice que en el verso 5, ¿verdad? Dice: haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir, como lo habíamos ya estudiado hace 8 días, ¿verdad? Está en relación a tener la mente. Haya pues en vosotros la mente que hubo también en Cristo, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y es algo importante que en nuestras vidas como cristianos debemos de tener, si queremos tener el sentir de Dios, si queremos tener en nosotros, ¿verdad?, el pensar de Dios. Es necesario que nosotros aprendamos, ¿sí?, a despojarnos, ¿sí?, a dejar de ser yo, a dejar de ser siempre, ¿verdad?, la persona que tiene la razón, a dejar de ser yo, ¿verdad?, la persona que pues es el único que puede, ¿verdad? O sea, todos sin excepción alguna tenemos una capacidad de Dios y hay dones que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Todas las personas dentro de la iglesia son importantes, no hay ninguna sola que no sea importante, ¿sí? De todas las edades, todas son importantes y son realmente almas por las cuales Jesucristo pagó. O sea, nadie es nadie para minimizar o menospreciar la vida de una persona, ¿verdad? Sí, dentro de la iglesia nosotros somos una familia en Cristo. Entonces, es importante que nosotros empecemos a ver esa realidad, porque cuando nosotros empezamos a ver la mente de Cristo, por favor, entendemos que ese pensamiento de Cristo, ¿verdad?, sí, lo llevó hasta la cruz, ¿verdad? Y esa cruz a la resurrección. Entonces, la cruz, más que cualquier otra cosa en la vida de Cristo, presenta la totalidad de su actitud, ¿verdad? Él tenía una meta y esa meta era la cruz. ¿Cuál crees que es la meta para tu vida? ¿Cuál crees que es la meta para llegar a esa estatura? ¿O cuál es el camino para llegar a esa estatura? La santidad. La santidad, ¿sí? ¿Y la santidad es igual a qué? A cruz, consagración, a renuncia, a muerte, a abnegación, ¿sí? A permitir que el Señor sea quien gobierne, a permitir que el Señor sea quien tome el control. Entonces, cuando nosotros vemos la actitud de Cristo, ¿verdad?, Él tuvo una posición de humildad, ¿sí? Él, hermanos, sí, no tuvo cosa que aferrarse. Él se despojó de sí mismo, ¿verdad? Él no vivía la vanagloria, ni pensó otra cosa sino en dar vida, ¿sí?, o rescatar lo que se había perdido, ¿sí? Entonces, también, hermanos, sí vemos que en Él, ¿verdad?, se manifestó el dominio de sí mismo, ¿sí, hermanos? Él realmente tuvo, ¿verdad?, el trabajo, ¿sí?, en todo su ser, para que Él pudiera ver esa victoria y nosotros hoy pudiéramos vivir, ¿verdad?, esa victoria, esa gracia delante de Dios. También vemos, hermanos, sí, su espíritu de siervo. Él mismo lo declaró y dijo, ¿sí?, yo he venido ¿a qué? A servir, ¿sí?, y a dar mi vida en rescate por muchos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y su fe, ¿sí, hermanos? La vida, cómo caminó, cómo se manifestó, lo que hizo, ¿verdad?
y cómo Él, ¿verdad?, nos dio un testimonio y un ejemplo de una vida de justicia, ¿sí? En 2 de Corintios 8:9 declara la Escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor, ¿verdad?, vino para darte una vida victoriosa. Sobre todas las cosas, el Señor siempre, ¿verdad?, vino a que tú pudieras ver la vida vencedora, la vida victoriosa. Hay por ahí algo que se dice, que hay una iglesia vencida, perdón, pero cuando nosotros venimos a la iglesia, lo único que vemos es una iglesia vencedora, ¿sí? Hay quienes les dicen los caídos, pero tampoco está bien ese término de decir los caídos. Entonces, nosotros somos una iglesia victoriosa, ¿sí, hermano? Si alguien está en pecado, o está en una situación de adulterio, o está en una situación de fornicación, o está en una situación de depravación, de inmoralidad, ¿verdad?, le gusta mentir, todavía visita las artes mágicas, el espiritismo, la brujería, la hechicería. Esa persona, si ya tiene tiempo conociendo a Jesucristo, ¿sí?, y vive en una vida de esa índole, se dudaría que fuese salvo. Hermano, pero se bautizó. Bueno, el hecho de que se bautice, sí, ¿verdad, hermanos?, no quiere decir que haya recibido a Jesús, sino que todo lo hizo por un rito, ¿sí? Es decir, lo hizo de una manera sin conocimiento, ¿sí?, sin que la luz le amaneciera. Entonces es un pedazo de carne remojado, simplemente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender por qué. Porque cuando uno nace de nuevo, ¿verdad?, nuestro panorama es totalmente transformado, es totalmente cambiado, ¿sí? Nosotros empezamos a vivir. Usted se da cuenta que nació de nuevo porque empieza a leer la palabra de Dios y empieza a ser ministrado, empieza a ser renovado, empieza a ser cambiado, empiezas a decir, eso que yo hacía no está bien en mí, entonces empiezo a cortar, pero no es que yo lo haga por mí mismo, sino es que el Espíritu Santo está obrando en mí, y ya de esa manera, ¿verdad, hermanos?, nosotros vamos hacia adelante y vamos a un compromiso y a un desarrollo. Entonces mi vida cristiana, ¿verdad?, siempre y sin excepción alguna, nos va a llevar a poder ver la voluntad de Dios en toda área y en todo momento. Mi vida cristiana, cuando es renovada, cuando es transformada, mi mente es totalmente cambiada. ¿A través de qué? De su palabra. Mis acciones, mis conductas son totalmente cambiadas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted es un cristiano, ¿verdad?, que tiene ya, no sé, unos 5 años de cristiano y todavía siente que se le mueve el tapete cuando usted escucha la salsa o el merengue, ¿verdad?, ahí hay una debilidad total, ¿sí, hermano? Entonces, ahí se trata de la cruz de Cristo. ¿Y eso por qué me ocurre? Bueno, puede ocurrir por múltiples razones, ¿verdad, hermano? Mire, a ver, les voy a poner un testimonio, y es una situación que ocurrió en un lugar, ¿verdad? Dicen que iba un hombre con su amante en el carro, ¿verdad? Decía que era cristiano, el amante también era cristiana, decían, ¿verdad, hermano? Entonces llegaron a una gasolinería, ¿verdad? Y en esa gasolinería le dieron cambio de más. Entonces dice, no, me está dando de cambio de más. Y se regresa y le dice, ¿verdad?, me diste mal del cambio, me diste de más tantos billetes. Y se los regresa, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces él piensa que por hacer esa acción está bien delante de Dios. ¿Será correcto? No. Claro que no. Mas sin en cambio el engaño de la religión y de la tradición les hacen pensar esas cosas, cuando el camino de Jesucristo es la cruz. O sea, nosotros tenemos que entenderlo. En Cristo, hermanos, sí, no hay dobles vidas. En Cristo hay esperanza de vida. Y todo lo que pudiera estar así caído o derribado, Dios siempre tiene la victoria y la bendición. Entonces, es importante que nuestro testimonio siempre esté de una manera correcta, de una manera vivificada. ¿En qué? En la palabra. ¿Sí, hermanos? En la palabra. Si tú lees la Biblia, hermano, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nada. Empiezas a ser limpiado. Efesios 5, verso 26. ¿Sí? Romanos 12, ¿verdad? Verso 2, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4.
¿verdad, hermano? Entonces mi vida es totalmente transformada. ¿Por qué? ¿Sí? Gálatas 2, verso 21. ¿Sí? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? La fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, es importante que nosotros podamos ver esa realidad, porque si nosotros no vemos esa realidad en Cristo, mi vida simplemente va a tener una relación, una religión. Sí, hermano, no va a haber transformación, no va a haber cambio, no va a haber vida. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo que la palabra de Dios esté haciendo la obra en mí. Dice que nosotros recibamos la palabra implantada. Si usted vaya a Primera de Pedro, sí, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, Dios le bendiga, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya llegó? Fíjense bien, hermanos, porque aquí este es un capítulo tremendo para nosotros. Vamos desde el verso, desde el capítulo 1. ¿Sí? Primera de Pedro 1, verso 22. 1, verso 22. Ahorita vamos a entrar al capítulo 2. Pero quiero que ustedes vayan viendo la obra de la palabra en su vida. ¿Sí? Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante, ¿qué dice ahí? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y les empieza a marcar una vida totalmente diferente. No les está marcando, hermanos, una vida superficial, sino que está hablando de una renovación y una transformación, ¿sí?, en el Espíritu. Y le dice, siendo renacidos, no de la simiente corruptible, sino de la incorruptible. Dice ahí, subráyenlo, por la palabra, ¿de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted, cristiano, no lee la Biblia, ¿cómo podríamos ser renovados? No. O sea, seguimos con las mismas costumbres, seguimos con los mismos hábitos. Hermano, pero me reúno cada domingo, sí, pero mientras la palabra de Dios no esté en ti, ¿verdad? Tú puedes estar escuchando un sermón, un comentario, una enseñanza, ¿sí? Y simplemente sigues porque la palabra de Dios es diferente. Dime cómo le gusta más el suadero, ¿sí? Nada más olerlo o comerlo. ¿Cómo? Como sea, dice el hermano. El chiste es olerlo, con eso me llené. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo le gusta más la guaguacoa? Comer. ¿Olerla o nada más verla? O sea, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, así como las proteínas, tu cuerpo las asimila, cuando tú vienes a la palabra de Dios, te renueva. Si tú lees la Biblia, empiezas a dejar de decir chido y chale. En verdad, se te quita el uñero. No, en verdad, si tú empiezas a leer la Biblia, te renuevas. ¿Sí? Es más, empiezas a hablar y a pensar como Cristo. ¿Sí? Entonces, algo para nuestras vidas cristianas es la palabra. Y no es algo más, es vital, es primordial. ¿Sí, hermano? Entonces, dice que usted fue renacido, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para qué? Para siempre. Dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, dice, permanece, ¿para qué? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicado. Entonces, fíjense bien lo que dice el capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia. Otra vez. Capítulo 2, verso 1. Fíjense bien. Desechando pues toda malicia, ¿sí?, y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia. Dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis, ¿sí?,
Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta llegó la pila, hermano, lo sentimos. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad en Cristo, ¿sí, hermano? Cuando nosotros venimos delante de la palabra de Dios, ¿tienes el iluminador? No. ¿Sí? Cuando nosotros venimos delante de la palabra de Dios, lo primero que vamos a necesitar siempre es, ¿sí?, esa palabra, porque la palabra es Cristo mismo. O sea, cuando usted viene y lee la Biblia, ¿sí?, lo que usted va a encontrar va a ser a Jesús hablándole. Ahora, fíjese bien, vamos a ver. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidia y toda maledicencia, ¿quién lo va a desechar? ¿Y cómo lo va a hacer? Por la palabra. Voy a sacar lo que no me sirva para meter ¿qué? Lo que me sirve. La palabra de Dios, sí. Entonces, mientras usted no mete la vida, ¿sigue en qué? En la oscuridad. ¿Sí? Hermano, pero yo sigo. Sí. Pero la palabra de Dios es lo único que lo va a transformar, no su servicio. ¿Sí? No su servicio. Porque muchas veces pensamos que el servicio nos lleva al cielo, pero no es el servicio el que nos lleva al cielo, es nuestra consagración y nuestra vida ¿con quién? Dios. Con Dios. Así, esa es una realidad. ¿Sí? Sí, pero yo predico, esperemos que la Biblia la tenga en su corazón, porque hay muchos que van a predicar y en ese día están buscando en YouTube, a ver este me suena como que sí es eso. Eso no es. Usted debe de salir del secreto de Dios y traer una palabra rema del Espíritu para el poder. Eso es lo único que va a poder traer transformación. No es YouTube el que le da la enseñanza, ¿sí? Es su tiempo con Dios, es su cruz con Cristo. Entonces, es ahí. Dice, desead como niños, verso 2, la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Dice aquí esta traducción, la versión 60 dice, crezcáis para salvación. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí?, el cual acercándonos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, ¿sí?, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesús. Por Jesucristo. Ahora, fíjese bien, porque ahí está muy claro, ¿sí se entiende o no se entiende? ¿Sí? La palabra de Dios va a hacer que yo prepare este cuerpo, ¿para qué? ¿Para que sea qué? No. Para que sea, para el sacrificio santo, para que sea una casa. ¿Qué es una casa? Una habitación, una morada. Una habitación, una morada, enamorada, Un lugar de descanso. un lugar de descanso. Un lugar de refugio. ¿Qué entiendes cuando hablas de casa? No sé, a ver, dígame. A ver. Protección, ¿no? Protección. Estar dentro de algo. A ver, ¿qué más? Sí, hermano Isabel, ¿por qué se le echa? Échele con ganas de su ronco pecho. Casa. Ahora, pues, nosotros decimos, pero es que nosotros estamos haciendo una casa ¿para quién? Para Dios. ¿Sí? Miren, algo decía mi hermana Rosy cuando iniciamos, ¿sí? Y la realidad es que todos nosotros somos la iglesia. O sea, cuando nos quiten los lugares de reunión, que malamente les llegan a decir templos, pues tu cuerpo es el templo ahora, ¿sí? Y nosotros somos la iglesia, lo demás es un lugar de reunión, ¿sí, hermanos? Ok, lo consagramos, nos llegamos, es un punto de reunión. Si en esta casa estuviésemos orando 2, 3 días a la semana, la atmósfera cambiaría totalmente. Hasta Sansón cambiaría. ¿Sí? Porque la presencia de Dios empezaría a invadir y a tocar las vidas. ¿Sí? Entonces, como ese lugar se ha consagrado y es un lugar donde llegamos, oramos, intercedemos, todo, ¿verdad? Se le llega a decir
la iglesia, pero está mal dicho, porque ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. Ese es nada más el lugar de reunión. Y vamos al templo, no, usted es el templo, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reunirnos para celebrar al Señor, ¿sí? Ahora, todos nosotros a través de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar cuando venimos a la palabra? Alimento, ¿para qué? Para desarrollar, para crecer. A ver, ¿cómo se imagina usted la casa que Dios quiere? A ver, usted le va a hacer una casa para Dios, hermano Juan. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Verdad? ¿Qué necesitaría ponerle a esa casa? Empeño. Empeño. Eso está bien, hermano. Empeño y dedicación, ¿no? Ok, pero ¿qué le tendría que poner? Conocimiento primero, ¿no? ¿Conocimiento de qué? Cimiento. Ah, cimiento. Yo dije, ahora estos hermanos. Ok. Y la cimentación para crecer, ¿cuál es? Bien fácil. Ustedes tienen cimentación, su cimiento es Cristo. Es Cristo. Usted no puede edificar en otra cosa que no sea Cristo. ¿Sí? No es Tadeo, no es Martín, no es Lupita. ¿Sí? No sé cuántos más existan, yo me quedé con esos. ¿Cuántos más hay, hermana? No, o sea, no es nadie de ellos. Mi cimiento está en Cristo. ¿Sí? Ahora, yo tengo que entender mi cimentación y cómo voy a edificar, pero eso no lo voy a hacer yo en mi fuerza, o en mi entendimiento, o como mejor me parezca. ¿Sí? ¿Sí? Es que yo veo que aquel hermano de aquel lugar camina de lado, entonces voy a empezar a caminar de lado. ¿Será? O veo que aquel hermano cuando sale mirando hacia el cielo, ¿voy a tener que mirar yendo hacia el cielo? Claro que no. Entonces nosotros vamos a entender, ¿verdad? O me tengo que ir de rodillas al lugar que yo vaya para que entonces caiga la unción. No. Entonces yo necesito entender el modelo bíblico. ¿Sí, hermanos? Y el modelo bíblico, hermanos, sí, no es otra cosa más que el diseño del tabernáculo. Pero ya en algún momento lo vamos a entender de una manera mayor, totalmente. Porque si usted aprende y entiende el tabernáculo, ahí está la base y la cimentación para su entrada y su salida en su vida como cristiano. ¿Sí? Y algo que cuando es divino, ¿qué es? ¿Qué debe de llevar? Oro, que representa la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas. Vamos más para adelante, porque si no, se me duermen aquí. Y yo siento que me derrito, ¿no? Ustedes se duermen y yo me derrito. Vamos para allá. Fíjense bien. Por lo cual también contiene la Escritura, verso 6. He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿no será? ¿Qué dice ahí? Entonces le está hablando ¿de quién? De Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es lo base. Cristo en su vida. ¿Cuántos ya son salvos? Todos, ¿no? ¿Sí o no? Usted ya tiene la base, tiene a Jesús. El Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros. Ahora, no hay nada que te imposibilite esa comunión con Dios. En verdad, ni el sueño te puede imposibilitar tu comunión con Dios. Cuando tú eres nacido de nuevo, el Espíritu te toma y te lleva a estar buscando y anhelando su palabra. Te lleva a estar buscando y anhelando los tiempos de oración. No sé si le pasa, pero cuando a usted le pasa eso, usted siempre tiene un tiempo con Dios, una base con Dios. Entonces, cuando usted ora y usted lee la Biblia, usted no puede volver a hacer lo mismo. Pero, ¿qué pasaría si yo dejo de leer la Biblia? Lo primero que le va a salir va a ser el chido y el chale. Otra vez. Sin excepción. ¿Por qué? Porque hay un retroceso en nuestras vidas. La vieja naturaleza siempre se va a manifestar. ¿Sí? Siempre. Pero yo ya leí la Biblia, sí. Pero ya dejaste la cruz.
tu carne va a empezar a fluir, tu carne se va a empezar a manifestar, ¿sí? Tú empiezas con una discusión pequeña y no pidas perdón a Dios, y al otro día se te vuelve carga y sigues peleando y sigues cargado y sigues tan humano, ya después como de nada, ¿sí? Ya nada más estás viviendo en tu humanidad, y eso no puede ser como tal, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, tú necesitas la Biblia. Quiero que vayas a Hebreos. ¿Ya llegó? Ahí en el capítulo 12. En el verso 2. Vamos desde el verso 1. 1 y 2. Capítulo 12, verso 1 y verso 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Sí, Dulce, te escucho. Hebreos 12, verso 1 y verso 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejando a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues Él es el que procede nuestra fe, y en Él es y Él la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía de lo que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. ¿Sí? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. ¿Ya llegó? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer desde el verso 21. Por favor, Israel. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes era, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Del 21 al 24. Les leo la versión Gómez. Dice, si es que habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre, ¿sí? Dice, que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿En dónde se van a renovar? En su mente, ¿sí? Pensé que estaba alzando la mano. Dice, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad. ¿Qué dice ahí? Sí, santidad verdadera. Sí, hermano, entonces nosotros necesitamos ser renovados, pero ahí siempre le está poniendo que ¿qué es lo que se va a renovar? Su mente, ¿sí? O sea, son sus pensamientos los que se van a renovar. Su vida es la que va a ser transformada, cambiada, ¿sí?
Por eso cuando usted empieza a leer la Biblia, usted viene, hermano, a ser redarguido. Cuando tú vienes y lees la palabra de Dios, el Espíritu te va a redarguir. Te va a mostrar, te va a enseñar, te va a revelar en dónde tú estás mal. ¿Sí? Te va a mostrar, hermano, todos tus defectos, todos tus errores y todo lo que tú tienes que empezar a dejar para que puedas vivir una vida con Cristo en victoria. Hebreos 4, verso 12. Por favor. La palabra de Dios vive y eficaz y más potente de toda espada de dos filos que derecha a partir del alma y espíritu, los que divisionan los pétalos, que hicieron las peticiones, los pensamientos del corazón. Verso 13. Sí, verso 13. Sí. Nada más me aprendo uno de memoria y el otro no. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas. Fíjense bien lo que le está diciendo. A los ojos de quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Ya se dio cuenta cómo es Dios el que te está hablando? ¿Cómo es Sergio el que te está ministrando? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta que cuando vienen a la Biblia no nada más es así, abrir un libro y decir, o aquellos que dicen, ay, Dios me está hablando? No, eso no es. Perdón, pero no es así, ¿verdad? O sea, dice ahí, ¿sí? Que todas las cosas están descubiertas ante los ojos. O sea que cuando tú vienes al Señor, el Señor siempre te va a ministrar. En esa necesidad, en esa duda, en ese problema, en tus pensamientos, Él te va a renovar, ¿sí? Hay muchas personas que no pueden dormir en este tiempo, ¿sí? Se les va el sueño de la nada, pierden el sueño, abren los ojos, ¿verdad? Se despiertan, ¿verdad? Con opresiones en su vida. ¿Sabe qué es lo que les hace falta? Leer el libro de los Salmos. Usted va a dormir como bebé, aunque le estén haciendo un maleficio, un conjuro. La verdad, Dios le va a permitir dormir. No, de veras, no me vea así. Créame. No se lo digo nada más por decírselo, ¿sí? ¿Sí sabe usted todo lo que dice el libro de los Salmos? ¿No? ¿Un poquito? ¿Para qué le sirve el libro de los Salmos? A ver, hermana Isabel, ¿para qué me sirve el libro de los Salmos? Para leerlo, hermano. Amén, hermana. Está usted en lo correcto. ¿Para qué más? Ahí nos habla de paz, tranquilidad, de promesas de Dios. Promesas de Dios. Descanso que podemos hallar, alabanza a Dios. Alabanza a Dios. A ver, Gire, síguele. ¿Para qué más? Pues nos sirve para muchas cosas, como por ejemplo de que nos ayuda a fortalecernos, porque bueno, cuando nos sentimos tristes, hay salmo. Cuando queremos cantar, hay salmo. Y cosas así. Muy bien, hermana. Algo que es bien importante en el libro de los Salmos es que les enseña a orar. Usted no va a estar, ay, Diosito lindo, pero trae ato y desato y amarro y entierro y pisoteo. No. Usted ve al salmista orando de una manera totalmente diferente, iglesia. ¿Sí? Y por demás, usted va a entender las promesas de Dios. ¿Sí? Lea los Salmos. Mire, el libro de los Salmos no es para leer así de corrido, así como la Biblia. Ay, me voy a meter en detalles, no me quiero salir. Mejor terminamos, ¿sí? Es importante que nosotros podamos entender que solamente la palabra de Dios, ¿sí?, es la que nos va a renovar, porque es Dios hablándonos a nuestra necesidad. Es Dios hablándonos a nuestra debilidad. Es Dios hablándonos, sí, hermanos, a los problemas que nosotros vivimos.
¿Sí? Fíjense bien la exhortación para un hijo de Dios. Quiero que usted vaya a Timoteo. ¿Sí? En 2 de Timoteo, en el capítulo 2. ¿Ya llegó? Ya lo encontré. Ahí en el verso 15, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. A ver, Gabriel. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Fíjense bien lo que dice esta traducción. Dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Sí? O sea, esta es la exhortación. Si tú estás buscando a Dios, anhelas de Dios, lo que necesitas es meterte en un estudio diligente ¿de qué? De la palabra. Solamente vas a ser renovado, vivificado, transformado, ¿verdad? Santificado, limpiado. ¿Sí, hermanos? Solamente la palabra de Dios es lo que va a operar en ellos, ¿sí? Porque si nosotros no estamos estudiando la Biblia, hermano, sí. No crean que no, ¿verdad? Te dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo hice y deshice. Y el Señor les va a decir, nunca te conocí. Y es una palabra de gran peso. ¿Sí? Nunca te conocí. O sea, nunca vivió la sujeción, nunca vivió el temor, nunca estuvo presente delante de Él. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener con cuidado. ¿Sí, hermanos? Dios nos exhorta, ¿verdad?, a través de su palabra, a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida, sí, en santidad, a ser renovados. Siempre que usted vaya a la Escritura, la mente es lo que le dice que se va a renovar, ¿sí? Siempre se va a renovar, su pensamiento se tiene que renovar. Si usted quiere ser un testimonio de la verdad, su mente es lo primero que tiene que ser renovado, pero usted tiene que trabajar desechando ¿qué? Lo malo, el orgullo, ¿sí? La malicia. Oiga, hermano, ya veo que aquellos están juntados allá, han de andar hablando de usted. ¿Ya ve cómo se ríen? Se ríen de cómo usted enseña, hermano. Si yo no desecho la humanidad, ¿qué será, no? Por eso es que la palabra es mi seguridad. La palabra, hermanos, nos lleva a estar delante de Dios. Y más conscientes de Dios que de todas las cosas. Del hombre de Dios van a hablar muchas cosas. Y hablando del hombre de Dios, no estoy hablando de una persona que está al frente. Estoy incluyendo tanto al hombre como a la mujer que deciden vivir para Cristo. ¿Sí? Siempre, sin excepción alguna, los van a señalar. ¿Sí? Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿verdad? Que mi padre me decía que qué tanto hacía yo en la iglesia. Yo recibí a Jesús, hermanos, yo estuve involucrado en discipulados desde mis comienzos. Yo recuerdo que yo no faltaba a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Martes, miércoles, viernes, jóvenes, sábados, ¿verdad? Domingos, estaba yo diario en la iglesia. Estaba yo en los discipulados, pero no faltaba ninguno. ¿Cómo le hacía? Ni yo sé, porque tenía yo que trabajar. Eso sí me acuerdo que yo estaba trabajando y de repente ya estaba yo en la iglesia, pero no recuerdo cómo llegaba yo a la iglesia. Si salía yo corriendo o qué hacía yo, pero yo estaba en los discipulados. Llegaba yo a los discipulados. Y mis discipulados, hermanos, de ahí donde está la oficina pastoral,
allá donde yo me iba a mis discipulados estaba en Zaragoza, casi por San Juan. O sea que no me importaba. Yo llegaba a mis discipulados, ¿no? O sea, obviamente los tiempos cambian, ¿verdad? Porque, miren, hay a quienes nos tocan estudiar, trabajar y servir en la iglesia. Y lo podemos hacer. Hay quienes ni trabajan, ni estudian, y ni pueden servir en la iglesia. O sea, es un detalle, ¿no? Pero para mí ha sido un privilegio servir al Señor. Y Dios no se ha quedado conmigo. Amén. ¿No? Dios siempre ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y pues el Señor siempre tiene para su pueblo lo mejor. Póngase de pie. Levante sus manos. Adore a Dios. Adoramos, Jesús. Tú eres grande, tú eres bendito. Adore al Señor. Pídale perdón, dígale, Señor, perdona. Porque aún sigo pensando que yo soy lo primero. Cuando todo lo que tengo es tuyo y por ti y para ti, Señor. Dile, Señor, perdóname. Si he tenido altivez en mi vida, si he estado en arrogancia, en soberbia, en la vanagloria de la vida, Señor. Dile, renuévame, Señor. Dile, Señor, transforma mis pensamientos, Jesús. Dígale usted, yo no quiero ser igual, Señor. Yo quiero ser luz. Yo quiero ser luz, Señor. Tómese un tiempo y haga una oración delante de su Padre en esta noche. Pídale perdón. Señor, yo me comprometo a vivir para ti, Señor, a hacer un lado el orgullo, a dejar de sentirme importante, Señor. Yo quiero ser tu hijo. Señor, no importa qué situación tú me lleves a vivir, aprenderé a despojarme de mí mismo. Aprenderé a tener el sentir de Cristo, de vivir para ti, Señor Jesús. Cuidaré cuidaré mis manos,
Padre, en esta noche oramos por cada familia representada, desde el niño de brazos hasta el adulto mayor, Señor. Te pedimos, Señor Padre, que tú traigas, Señor, esa vida, el testimonio, rendida a ti, Señor. Padre, que cada uno de tus hijos aquí presentes, Padre, puedan ser, Padre, esas criaturas, Padre, renovadas, vivificadas, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, que puedan ir hacia adelante, Señor, y puedan ver tu mano de poder, Padre Celestial. Gracias, Jesús, por todo lo que tú obras y operas, Señor. Trae la salud, Padre, trae la libertad, trae el bálsamo, trae el aceite, Señor. Toca los corazones, Padre. Para que ellos puedan ir delante de ti, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias, Jesús. Señor, va a estar renovando sus pensamientos. Hay gente que decía, Señor, no entiendo nada. El Señor traerá lucidez, gracia a tu mente y empezarás a comprender la palabra en este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vendrá restauración en algunas vidas en este tiempo, en sus corazones, en sus mentes. Dios está trayendo libertad. Hay una persona que se sentía como atada de sus pies, pesado su caminar en Cristo, y hoy el Señor te trae a la libertad. Gracias, Jesús. Te adoramos. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Señor. Bríndale una ofrenda de palmas a Andrés.